¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si todo lo que eres, tu inteligencia, tu cultura, tus sueños, simplemente no existiera para el mundo que te rodea. La historia de hoy comienza en un lujoso hotel de la Ciudad de México, pero lo que ocurre allí no es solo inesperado, es transformador. Un evento internacional, un poderoso jeque árabe incomunicado y una mujer latina, trabajadora de limpieza, que rompe el silencio de todos al hablar con él en árabe fluido. Lo que nadie imaginaba es que ese pequeño acto sería el inicio de una cadena de revelaciones, desafíos y decisiones que cambiarían vidas para siempre. Esta no es una historia cualquiera, es una historia de superación, de valentía, de lo que ocurre cuando alguien que siempre fue ignorado decide mostrar al mundo todo lo que tiene por dentro. Una historia de identidad, fe y resiliencia. Y si alguna vez sentiste que te dejaron de lado, que no te escuchaban, que no eras suficiente, esta historia es para ti. Comenta aquí abajo. Si alguna vez fuiste subestimado y lograste demostrar tu valor, tu testimonio puede inspirar a otros. Vamos a crear un espacio de verdad, empatía y crecimiento compartido. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Muchas personas ven nuestros videos y aún no se han suscrito al canal. Si este mensaje toca tu corazón, si sientes que este contenido tiene alma, haz clic ahora en suscribirse. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias que sanan, que despiertan, que transforman. Deja tu me gusta si crees en el poder de la fe, del esfuerzo y del respeto por la historia de cada uno. Haz clic en el enlace de la descripción para visitar el canal y descubrir más relatos como este. Respira profundo, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia. Es una verdad que muchos necesitan recordar. El mundo puede intentar ignorarte, pero hay un momento en que no puede evitar verte. Todo comenzó con el murmullo suave de un café recién hecho y una brisa perfumada de 1900 gardenias frescas. Esa mañana el Grand Hotel Real no era un simple lugar de paso. Era el epicentro de algo grande, aunque aún nadie sabía exactamente qué. Desde las primeras horas, el edificio respiraba ansiedad. Los botones corrían por los pasillos, las recepcionistas revisaban 1000 veces sus apuntes y los gerentes caminaban con las manos cruzadas a la espalda, simulando control. Todo estaba dispuesto para recibir a una figura cuya sola presencia desafiaba los protocolos más estrictos, un poderoso sheik árabe, inversionista, filántropo, y para muchos un enigma andante. Pero en medio del lujo, la pompa y las expectativas infladas, algo, o más bien alguien, permanecía ignorado. Una figura silenciosa que, aunque recorría los mismos pasillos, nadie saludaba. ¿Quién podría imaginar que sería ella quien acabaría rompiendo todas las barreras de comunicación, cultura y prejuicio que ni el dinero ni los títulos lograron derribar? El día avanzaba como una coreografía ensayada. Las luces, el olor a flores frescas, la música instrumental sonando por los altavoces discretos. Nada parecía fuera de lugar, salvo quizás los nervios, porque no se trataba solo de una visita importante. Era una oportunidad que podría transformar la imagen del país ante los ojos de inversores globales. Las cámaras ya estaban listas. Los periodistas pulían sus preguntas en varios idiomas. El personal del hotel, vestido con impecable sobriedad, repetía mentalmente cada detalle del protocolo. En ese escenario de profesionalismo y cálculo, pasaba inadvertida una joven de piel canela, ojos vivos, cabello recogido y rostro de telenovela. Se llamaba Alejandra, y mientras todos estaban pendientes de perfeccionar la fachada, ella, con su carrito de limpieza, escondía entre las toallas un ejemplar viejo y subrayado de Las 1001 noches en árabe clásico. Su belleza no era solo física, brillaba en su curiosidad, en la manera en que se detenía frente a los detalles y en el talento que nadie se había detenido a descubrir. Alejandra llevaba 6 años limpiando los mismos mármoles, escuchando las mismas órdenes, recogiendo los mismos restos de fiestas de otros, siempre puntual, siempre silenciosa.
A nadie parecía importarle de dónde venía o por qué a veces murmuraba palabras en un idioma extraño mientras fregaba el piso. Lo que los demás veían como una simple empleada de limpieza era en realidad una mujer con una historia llena de resiliencia, superación y un mundo interior forjado a base de adversidad y determinación. ¿Sabías que a veces las personas más invisibles son las que más han vivido? Que detrás de un uniforme gris puede esconderse una maestría en lenguas, un amor abandonado o un sueño que nadie se ha dignado a escuchar. Alejandra había sido muchas cosas antes de convertirse en lo que el sistema etiquetó como personal de mantenimiento, pero ninguno de sus compañeros lo sabía, porque nunca preguntaron. Y es curioso cómo la vida prepara todo en silencio. Nadie imaginaba que en cuestión de horas aquel evento internacional no giraría alrededor del millonario, ni del hotel, ni de los tratos millonarios, sino de Alejandra, una mujer latina, hermosa, culta, amable, que conocía más de la cultura árabe que cualquier diplomático del evento. Una mujer que había vivido 8 años en Dubái, que hablaba árabe con fluidez, que leía poesía en su idioma original, pero que había decidido dejarlo todo para cuidar de su madre enferma. Esa decisión, ese sacrificio, esa humildad la habían empujado a lo más bajo del organigrama. Pero el potencial no desaparece solo porque el mundo te niegue el reconocimiento. Y eso, justo eso, era lo que el destino estaba a punto de revelar. Porque cuando el sheik finalmente cruzara las puertas del Grand Hotel Real, nada volvería a ser igual. La rutina de Alejandra comenzaba antes que la de todos. A las 5 en punto, ya estaba en la bodega del hotel, amarrándose el cabello frente a un espejo roto, ese que solo devolvía la mitad del reflejo. Su uniforme gris, siempre impecable, parecía un escudo contra el mundo. Tenía 35 años, pero sus ojos guardaban silencios de mucho más tiempo. Caminaba con la espalda erguida, no por orgullo, sino por dignidad. Cada paso suyo era un acto de resistencia, un testimonio vivo de una mujer que se negó a romperse. A simple vista, solo era la empleada de limpieza, pero bastaba observarla 2 segundos más para notar algo distinto. Su piel dorada brillaba bajo la luz tenue, su belleza era tranquila, firme, no pedía permiso, y sin embargo era invisible para todos, como si la belleza, la inteligencia y la identidad no valieran si no llevaban placa dorada o traje de diseñador. En su carrito, escondido entre botellas de desinfectante y rollos de papel, llevaba algo que nadie imaginaba. Un libro, pero no cualquier libro. Era una edición antigua de Las 1001 noches, con hojas gastadas y bordes subrayados. El texto estaba en árabe, lleno de notas al margen y marcas con resaltador. Alejandra lo leía cada vez que tenía un descanso, como si cada palabra la conectara con una parte de sí misma que intentaba no desaparecer. No era una afición pasajera, era parte de su alma. Ese idioma, esa cultura, esas historias, no eran un pasatiempo. Eran una huella que había dejado el amor por el conocimiento y por los años que vivió en Dubái, una etapa de su vida que casi nadie conocía. A veces, mientras limpiaba las habitaciones vacías, recitaba versos en voz baja, no por mostrar, sino por no olvidar quién era. 6 años había estado en el Grand Hotel Real, 6 años recogiendo los restos del brillo ajeno sin que nadie preguntara por su vida antes del trapeador. Algunos compañeros le hablaban con educación mecánica, otros ni la miraban, pero Alejandra no esperaba reconocimiento. Aprendió a moverse en silencio, sin molestar, sin destacar. Esa fue la barrera más dura, no la del idioma ni la del dinero, sino la del prejuicio. Porque, ¿cuántas veces la gente juzga por lo que ve, sin preguntarse lo que hay detrás? Y mientras tanto, ella seguía con su trabajo, con la frente en alto, con ese profesionalismo discreto que muchos no valoran. Sabía que su historia era distinta, pero no la compartía con nadie.
A veces parecía haber aceptado esa invisibilidad como un destino inevitable, pero el destino, tiene formas extrañas de abrir caminos. Alejandra no sabía que aquella mañana sería distinta. No sabía que estaba a punto de vivir una transformación tan radical que ni en sus mejores sueños habría imaginado, porque ese día su valentía, su educación y su amor por los idiomas se convertirían en herramientas de empoderamiento, porque a veces basta una sola palabra, dicha en el momento justo, para derrumbar siglos de silencio, y Alejandra, sin quererlo, sin buscarlo, iba a ser la voz que todos necesitaban escuchar. Aunque nadie lo sospechaba todavía, pocas personas conocen el peso de volver a empezar en un país que ya no es del todo tuyo. Alejandra sí. Años atrás, su vida estaba a más de 13.000 kilómetros del hotel donde ahora fregaba pisos. En Dubái, trabajó como niñera de una familia que al principio la trató con distancia, casi como un mueble, hasta que un día la escucharon recitar un poema de Mahmoud Darwish en árabe. Desde entonces, su lugar en esa casa cambió. Aprendió no solo el idioma, sino la cultura, los códigos sociales, las metáforas escondidas en los gestos. Durante esos años, mientras criaba a los hijos, de otros también criaba dentro de sí una nueva versión de su propia alma. Se inscribió en una universidad online, estudiaba de noche cuando todos dormían, literatura comparada, con especialización en narrativas árabes y latinoamericanas. Determinación no le faltaba. Lo que sí faltaba, como a muchas, era alguien que creyera en ella. Pero la vida, que rara vez pregunta si ya estamos listos, la llamó de vuelta. Su madre enfermó gravemente, y Alejandra no lo pensó ni un segundo. Empacó sus libros, regaló sus pocas pertenencias y tomó el vuelo más próximo a México. Renunció a todo lo construido allá por una decisión que nacía del amor y la lealtad. Regresar fue duro. Volver a un país que no te espera, sin redes de apoyo, sin empleo estable. El título no era reconocido oficialmente. Sus diplomas valían menos que una sonrisa falsa en la entrevista de trabajo. Nadie preguntó por sus años en Medio Oriente. Nadie valoró el mérito ni el sacrificio. Tuvo que empezar desde cero, con las manos, con el cuerpo, con lo que el sistema permite cuando ya no hay tiempo para soñar. Y aún así ella no se quebró. Sí, lloró muchas noches, en silencio, mientras su madre dormía. Pero cada lágrima se convirtió en semilla de algo más fuerte. Una resiliencia que nadie enseñó, pero que se aprende en la vida real. Volver al anonimato fue como desaparecer. Era como si todo lo vivido hubiera sido un espejismo. Sin embargo, dentro de sí, seguía viva la mujer que hablaba de literatura árabe con fluidez, que citaba a Naguib Mahfouz con cariño, que entendía la música y la poesía como puentes entre mundos distintos. Su identidad no era negociable, aunque el mundo insistiera en no verla, y con cada jornada en el hotel, algo dentro de ella se reafirmaba. Un día, su momento llegaría, y ese día estaba más cerca de lo que creía, porque, como suelen suceder las cosas más grandes, no vendría acompañado de anuncios ni tambores. Llegaría con el sonido sutil de un portón abriéndose, con el eco de un idioma olvidado y la mirada de alguien que, como ella, venía de lejos buscando comprensión. El pasado de Alejandra no era un lastre, era su mejor herramienta. Solo hacía falta una oportunidad, una que estaba por llegar, vestida de blanco, escoltada por cámaras y con un silencio que gritaba en árabe. El reloj marcaba las 11 de la mañana, cuando el murmullo en la entrada del hotel se convirtió en un murmullo tenso, casi reverencial. Las puertas giratorias se detuvieron por un segundo, como si el tiempo hiciera una pausa para anunciar la llegada de alguien que no era común. Afuera, un convoy de vehículos oscuros se alineó con precisión militar. La multitud de periodistas ajustó micrófonos y cámaras, y entonces bajó él, el Sheikh Hassan al-Mansur, alto, con túnica blanca que brillaba bajo el sol como seda sagrada. Su paso era firme, silencioso, como si flotara. Sus ojos oscuros, profundos,
Analizaban todo sin decir una palabra. No sonrió, no saludó, solo caminó, como quien está acostumbrado a que el mundo se incline a su paso. Pero lo que más llamó la atención no fue su ropa ni sus escoltas, sino su silencio. Un silencio que exigía más que cualquier discurso. Los empleados del hotel se alinearon como soldados. El director general, nervioso, salió al encuentro con una sonrisa rígida y un intento de inglés forzado. Pero el sheik no respondió. Solo lo miró, serio, como quien no entiende o no quiere entender. Lo intentaron en español, luego en francés. Nada. El rostro de Hassan no se alteraba, pero su ceño se fruncía con cada intento fallido. Era evidente que no quería ser malinterpretado, y en ese gesto silencioso se hacía presente una verdad incómoda. La comunicación no es solo lenguaje, es respeto por la cultura del otro. Y allí, en un hotel de lujo que se jactaba de su profesionalismo, nadie había previsto una barrera tan simple como el idioma, una que amenazaba con destruir lo que debía ser un evento histórico. Alejandra lo observaba desde lejos, al costado del vestíbulo, con su carrito inmóvil y las manos apretadas sobre el trapeador. No necesitaba traducción para entender la tensión que crecía con cada segundo. Ella conocía esa sensación, la de estar rodeado de gente, pero no ser comprendido. Vio el rostro del sheik endurecerse, susurrarle algo a su asistente, girarse levemente, con gesto de quien ya quiere irse, y en ese instante algo se encendió dentro de ella. Un recuerdo, quizás, o una emoción más antigua que las palabras, la empatía, porque en esa expresión de frustración muda, ella se reconoció a sí misma. Sabía que ese momento era crucial, no solo para el evento, para ella también, porque algo le decía que todo lo que había vivido hasta ese día, cada caída, cada noche de estudio, cada humillación, la habían traído justo ahí. El ambiente se volvió espeso, las cámaras empezaron a grabar, los empleados sudaban, los altos mandos susurraban con miedo. Y en ese escenario que olía a desesperación, nadie imaginó que la respuesta no vendría de un diplomático ni de un traductor de última hora. Nadie sospechaba que la revelación estaba a punto de salir del rincón más ignorado del hotel. Una mujer latina, hermosa, con un libro árabe escondido entre trapos, estaba a segundos de cambiar el curso de todo. Y lo haría no con títulos ni discursos, sino con una simple taza de té y una oración dicha en el idioma exacto. El director del hotel, don Ernesto Ramírez, había practicado esa bienvenida durante semanas. Tenía cada palabra escrita en 1900, una tarjeta plastificada que revisaba compulsivamente. Pero en el momento decisivo, su inglés se desmoronó como un castillo de naipes. «Welcome, Mr. Sheikh. It is a big honor». Su sonrisa temblorosa apenas ocultaba el pánico. El sheik no respondió. Ni un gesto, ni una mueca. Solo lo miró con la calma de quien está habituado a ser malinterpretado. Una asistente intentó hablarle en francés, otro en italiano. Hubo confusión, murmullos, teléfonos vibrando. Nadie sabía cómo reaccionar. Y en cuestión de segundos, ese evento que prometía ser un símbolo de crecimiento, igualdad y respeto intercultural, se convertía en una escena de caos diplomático. Los periodistas, que hasta entonces aguardaban con discreción, empezaron a grabar. Algunos ya escribían en sus celulares, «Falla protocolar en la llegada del sheik». Otros enfocaban la expresión tensa de los organizadores. El sheik, impasible, cruzó los brazos. No era arrogancia, era poder, era la presencia de alguien acostumbrado a que lo escuchen y a que lo entiendan. La frustración aumentaba a cada segundo. En el fondo, un traductor llegó corriendo con su maleta, pero solo hablaba inglés. Fue inútil. Los asistentes del sheik lo rechazaron educadamente. En su rostro ya se leía la decisión de marcharse. Una oportunidad histórica pendía de un hilo que nadie sabía cómo atar. Entonces, el silencio se volvió incómodo. El personal se congeló.
como si contener la respiración sirviera de algo. Un recepcionista. Javier lanzó una broma inapropiada en voz baja. ¿Y este tipo no se preparó para salir del desierto? Algunos rieron nerviosos. Alejandra, que lo escuchó desde atrás del mostrador, sintió ese comentario como una bofetada. No por el sheik, a quien no conocía, sino por lo que representaba: la discriminación disfrazada de humor, el desprecio disfrazado de ignorancia. Y ahí, justo ahí, supo que no podía seguir callando. Había algo en el aire, una urgencia que se sentía más fuerte que el miedo. Mientras el director intentaba negociar algo con gestos y los flashes seguían parpadeando, el sheik dio un paso hacia atrás. Habló algo en árabe, con tono grave. Uno de sus guardias asintió. Estaban por irse. Una oportunidad se estaba desmoronando, y fue entonces, en ese segundo preciso, que Alejandra dejó el carrito de limpieza en la esquina, respiró hondo y dio su primer paso hacia el centro del escenario. Nadie la notó al principio, pero en pocos segundos todos estarían mirándola. Y nadie, absolutamente nadie, olvidaría lo que estaba a punto de suceder. Las puertas del hotel seguían abiertas, pero el ambiente dentro ya se sentía como una clausura. La tensión era densa, casi pegajosa. Nadie hablaba en voz alta. Se escuchaban apenas los pasos apurados de asistentes nerviosos y el clic de los teléfonos capturando cada gesto del sheik. Don Ernesto sudaba frío, secándose la frente con un pañuelo que temblaba entre sus dedos. El evento que debía proyectar confianza, profesionalismo y credibilidad se desmoronaba a ojos de todos, en tiempo real. Y lo más grave era que todo se venía abajo por una barrera tan básica como la del idioma. A veces, lo que separa a las personas no es la distancia ni la ideología, es no saber cómo hablarse, cómo escucharse. Y eso, en ese instante, era el muro más alto del salón principal del hotel. El sheik, aún sin perder la compostura, se acercó a uno de sus asistentes. Murmuró algo en árabe que nadie comprendió. El gesto fue claro: desagrado, frustración. ¿Cómo podían invitarlo a representar un puente económico entre regiones si ni siquiera se habían tomado el tiempo de preparar una comunicación adecuada? Para él, eso no era un error técnico. Era una falta de respeto, una muestra de prejuicio disfrazado de desorganización, el tipo de descuido que nace de la idea de que, si tienes dinero, te adaptarás a lo que sea. Pero Hassan no era así. Él venía con un propósito claro, y no iba a quedarse en un lugar donde lo trataran como adorno diplomático. Miró hacia la puerta, dio un paso en dirección a la salida. Las cámaras lo siguieron. Mientras tanto, Alejandra seguía inmóvil, observando desde la esquina del vestíbulo. Sus manos estaban sudadas, sentía la respiración acelerada, pero no por miedo al sheik, sino por la sensación de que lo que se estaba derrumbando allí no era solo un evento, era una oportunidad para todos los que alguna vez fueron silenciados por no encajar en las reglas del mundo elegante, porque, sin saberlo, estaba a punto de elegir entre seguir siendo invisible o usar todo lo que había vivido, todo su talento, todo su potencial, para marcar una diferencia. Algo en su pecho le gritaba que ese momento no era casual, que no podía mirar hacia otro lado. Javier, con su típica ironía venenosa, soltó otro comentario al aire. «Bueno, ya se va. ¿Quién nos manda invitar a gente que ni español sabe?» Algunos empleados bajaron la mirada. Otros disimularon con sonrisas forzadas. Nadie lo corrigió, nadie lo enfrentó, hasta ese momento. Porque Alejandra, que aún no había dicho ni una palabra, ya había tomado una decisión. Era ahora o nunca. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Cada paso era una afirmación de su identidad. Ya no caminaba como empleada. Caminaba como quien sabe lo que vale, como quien ya no va a esconder su voz, su historia, ni su verdad. Alejandra había escuchado esa voz interna otras veces, pero nunca tan fuerte como ahora. No era intuición, ni impulso, era algo más profundo. Como si una parte antigua de sí misma, la que hablaba en árabe, la que recitaba poesía en la noche,
la que creía en los sueños incluso cuando no había cama donde dormirlos, estuviera exigiendo salir. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era valentía, pura y cruda, tomando forma en sus pies, empujándola hacia adelante. Mientras todos miraban al sheik con nerviosismo, mientras los directivos se desesperaban por salvar su reputación, Alejandra miraba con otros ojos. Ella no veía a un millonario extranjero. Veía a un hombre solo, rodeado de ruido pero aislado por la incomprensión. Lo entendía no por haber leído sobre él, sino porque había sido él, porque también había vivido la soledad de no poder decir lo que se lleva en el corazón. Recordó Dubái. Recordó los primeros días en que nadie le hablaba más que para dar órdenes. Recordó las veces que quiso llorar, gritar o simplemente compartir un pensamiento, y no pudo, por no hablar correctamente, por no tener la voz aceptada. Esa invisibilidad dolía, y ahora la estaba viendo repetida, pero desde el otro lado. ¿Cómo no actuar? ¿Cómo quedarse de brazos cruzados si ella tenía el don exacto para cambiar esa historia? El idioma que nadie allí hablaba, ella lo dominaba. El conocimiento que nadie valoró en su currículum ahora era clave, y su determinación, cultivada en el silencio, era su motor. Pero aún así, dar ese paso no era fácil, porque significaba romper con todo lo que la había mantenido segura hasta ese momento. Y sin embargo lo hizo. Mientras daba los primeros pasos hacia la recepción, su mente se llenó de escenas. Su madre sonriendo desde la cama del hospital, su hermana pequeña estudiando en la cocina, ella misma limpiando un baño de lujo mientras recitaba versos en voz baja. Todo eso la formó. Todo eso era parte de quien era. No una contradicción, sino una transformación vivida en carne propia. Cada experiencia, cada adversidad, le dio una herramienta distinta. Alejandra ya no era solo la que limpia. Era también la que comprende, la que escucha, la que traduce mundos. ¿Y no es eso acaso el verdadero poder? Conectar donde otros separan, unir donde otros levantan muros. A su alrededor, nadie entendía qué hacía. Algunos empleados la miraban con burla, otros con lástima. El director murmuró algo entre dientes, pero no la detuvo, porque su presencia, aunque sutil, era innegable. Estaba por cambiarlo todo, y lo sabía. No buscaba reconocimiento, no lo hacía por aplausos, lo hacía porque alguien tenía que hacerlo. Porque cuando tienes algo valioso que ofrecer, y ese valor nace del corazón, de la autenticidad, del mérito ganado con sudor y libros escondidos, callarlo también es una forma de traición. Alejandra respiró hondo y siguió caminando. El salón principal estaba envuelto en un silencio tenso, casi eléctrico. Nadie se atrevía a moverse, como si un solo paso pudiera romper el débil equilibrio que quedaba. El sheik, a solo metros de la puerta, ya había dado la orden de retirarse. La oportunidad de una alianza internacional, de una inversión histórica, de un momento de crecimiento colectivo, se deshacía como arena entre los dedos. Y entonces se escuchó una voz, suave, pausada, con un tono tan distinto que todos, literalmente todos, giraron la cabeza. Alejandra estaba de pie, a pocos pasos del sheik, con una bandeja entre las manos y una mirada firme. Llevaba una taza de té con canela humeante y una sonrisa tan honesta que desarmaba cualquier barrera. Abrió la boca y dijo con perfecto árabe: «Hal tod shai bil qarfa? Innahu muhaddi' lil ghaya ba'da rihla». ¿Le gustaría un té de canela? Es muy reconfortante después de un largo viaje. El tiempo pareció detenerse. El aire cambió. El sheik, sorprendido, se giró completamente hacia ella. Nadie más entendió lo que acababa de decir, pero su voz tenía un ritmo diferente, casi familiar para él. Alejandra mantuvo la mirada, sin bajar los ojos, sin retroceder. Era su idioma, era su momento. El sheik frunció el ceño por una fracción de segundo y luego, como si algo dentro de él se aflojara, sonrió. Una sonrisa discreta, sincera, que solo quienes han sido vistos después de mucho tiempo pueden regalar.
respondió en árabe con suavidad. Ejiran, ahad ifhamuni. Finalmente, alguien me entiende. Y en ese instante, el loop se cerró. Lo que nadie había podido lograr con estrategias, títulos o recursos, lo logró una mujer latina, bella, con su té, su valentía y su palabra precisa. El murmullo fue inmediato. Los periodistas bajaron las cámaras por un momento, atónitos. El director del hotel parpadeó varias veces, sin entender. Javier enmudeció por primera vez en el día. Alejandra no dijo nada más. Solo extendió la bandeja con elegancia. El sheik la aceptó, dio un sorbo y volvió a mirarla, como quien reconoce a alguien que lleva años esperando encontrar. No era solo una conexión de idioma, era de alma, de haber caminado senderos parecidos, aunque desde mundos distintos, de haber sido invisibles en mínimes momentos cruciales, y aún así seguir de pie. Fue una escena breve, pero lo cambió todo. Ese acto, aparentemente pequeño, casi doméstico, fue un acto de empoderamiento puro, porque Alejandra no solo tradujo una frase, tradujo una identidad, un gesto de respeto, una declaración silenciosa de yo también existo y sé quién soy. El salón poco a poco recobró la vida. La atención ya no estaba en el protocolo ni en la crisis, sino en la revelación de una verdad que había estado allí todo el tiempo. El talento no siempre viene con traje, y la sabiduría no siempre está detrás de un escritorio. A veces está en las manos que limpian, en los labios que escuchan antes de hablar, en los ojos que ven más allá del título. El vestíbulo entero, que minutos antes estaba al borde del colapso, ahora respiraba una calma inesperada. El sheik Hassan al-Mansur se había quedado de pie frente a Alejandra, con la taza de té en la mano, como si aquel gesto sencillo hubiese desactivado una tormenta. Los empleados del hotel, los periodistas, los gerentes, todos observaban, pero ya no como espectadores indiferentes. Había algo mágico en esa escena, algo que no se podía traducir con subtítulos ni repetir en comunicados de prensa, porque lo que ocurrió no fue solo una conversación, fue un momento de reconocimiento, de reconexión. Un milagro, sí, pero no de esos que caen del cielo. Uno construido con humildad, con educación, con años de adversidad convertidos en sabiduría silenciosa. El sheik, con su habitual sobriedad, habló con su asistente en árabe señalando a Alejandra. Luego se volvió hacia ella con una expresión cálida y le pidió con respeto si podía acompañarlo a su suite. Nadie entendía exactamente lo que decían, pero el lenguaje corporal era claro. Ella asintió, y sin decir una sola palabra más, caminó a su lado. No como empleada, no como alguien que simplemente obedecía. Caminó como igual, como quien sabía que estaba allí porque lo merecía. Ese trayecto por el vestíbulo fue breve pero simbólico. Con cada paso se derrumbaba una barrera social, una discriminación invisible, una idea preconcebida sobre quién puede ocupar ciertos espacios. El director Ramírez no sabía qué hacer. Javier observaba con la boca entreabierta. Las cámaras aún grababan, pero ya no buscaban escándalo, buscaban inspiración. Lo que nadie logró con estrategias complejas, Alejandra lo consiguió con una frase, con un gesto, con autenticidad. Y en ese instante, mientras desaparecía con el sheik hacia el ascensor, la historia dio un giro silencioso pero irreversible. A veces, una sola conversación puede cambiar destinos. A veces, la comunicación no se trata de hablar muchos idiomas, sino de tener el corazón dispuesto a entender. Alejandra lo había hecho, y todos lo sabían. Aquel momento que parecía pequeño para algunos, fue una señal para muchos. Porque ¿cuántas veces hemos sentido que no tenemos nada importante que ofrecer? ¿Cuántas veces hemos callado nuestras habilidades por miedo a parecer fuera de lugar? Alejandra nos enseñó que el potencial no necesita permiso para existir, que la confianza nace del conocimiento, pero también de saber cuándo hablar, y que, a veces, el mundo cambia, no con un grito, sino con una taza de té y una palabra en el idioma correcto.
No pasaron ni 15 minutos desde aquel encuentro en el vestíbulo, cuando Alejandra ya estaba sentada en la sala presidencial del hotel, entre almohadones de terciopelo y bandejas de frutas exóticas, frente a uno de Mino, los hombres más poderosos del mundo árabe. Pero no como una simple espectadora. No, ella era ahora su voz, su puente con el resto del evento. El sheik pidió personalmente que Alejandra fuera su intérprete durante toda su estadía. Nada de traductores externos, nada de asistentes de protocolo. Solo ella. Y fue así como, en un giro inesperado, una mujer que hasta ese día limpiaba los rincones más olvidados del hotel pasó a convertirse en pieza clave del evento internacional más importante del año. Y no por caridad ni por casualidad, sino por talento, educación y una determinación que pocos habían tenido el ojo o el corazón de ver. Alejandra escuchaba con atención cada palabra del sheik y traducía con una precisión asombrosa. No solo trasladaba el significado literal, captaba matices, gestos, emociones. Su voz era clara, cálida, segura. Cada vez que hablaba, los presentes la escuchaban con un respeto renovado, y no era para menos. El sheik la trataba con cortesía, como a una colega. Le pedía su opinión. Le preguntaba si ciertas expresiones eran adecuadas para el público latino. La incluía, le daba lugar, porque había visto en ella lo que el resto había ignorado. Una mente brillante, una mujer completa, una identidad forjada en dos mundos. Y ese gesto del sheik, tan simple y tan poderoso, obligó a todos a mirar a Alejandra con otros ojos. El director Ramírez estaba mudo. Sentado en una esquina, apenas podía disimular su incomodidad. Javier intentó protestar, incluso insinuó que Alejandra estaba fuera de protocolo, que era improvisado dejar que alguien del servicio tuviera ese rol, pero el sheik lo ignoró por completo. Ni siquiera lo miró, y en ese silencio se sintió el reconocimiento más claro que Alejandra había recibido en años. No hacía falta una medalla ni un discurso. El hecho de estar allí, sentada entre los grandes, hablando con claridad, ocupando un lugar que era suyo por mérito, ya era una victoria monumental, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron subestimados. Y así, durante esa primera tarde, Alejandra demostró algo que muchos aún se niegan a aceptar, que el talento no tiene uniforme, ni nacionalidad, ni clase social, que la superación no es una excepción, sino una posibilidad latente en miles de personas que solo necesitan una oportunidad justa, que la cultura, cuando se respeta, se convierte en puente y no en obstáculo, y que, a veces, una persona aparentemente fuera de lugar es justamente la que debía estar ahí desde el principio, porque la autenticidad no se fabrica, se vive, se gana. Y Alejandra, con cada palabra traducida, estaba escribiendo un nuevo capítulo de su vida, y el inicio de muchas otras historias que aún no habían comenzado. Después de la primera jornada, entre reuniones y cenas formales, hubo un momento en que todo se detuvo. Fue en la terraza del piso más alto del hotel, mientras el sol se hundía detrás de los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Allí, con el ruido lejano del tráfico como único testigo, el director Ramírez se acercó a Alejandra con una mezcla de curiosidad y desconcierto. No era un gesto amistoso, sino de incomodidad disfrazada de interés. Le preguntó, ¿dónde aprendiste árabe? Con ese tono que no busca respuestas, sino explicaciones. Alejandra lo miró sin bajar los ojos. Estaba cansada, pero no débil. Sabía que era hora de contar lo que nadie había querido escuchar durante años, y lo hizo con la misma calma con la que traduce, con la misma dignidad con la que limpia, sin adornos, sin victimismo, solo verdad. Contó que vivió 8 años en Dubái, trabajando como niñera para una familia que, al principio, no la veía, que estudiaba de noche, mientras los niños dormían, con libros que conseguía prestados o en PDF, que se graduó en literatura comparada con especialización en culturas árabes, que volvió porque su madre enfermó y que al regresar al país, ningún hotel, ninguna empresa, ninguna universidad
reconoció sus estudios, que aceptó el trabajo de limpieza porque necesitaba alimentar a su familia, pagar medicamentos, sostener una casa. No por falta de educación, sino por exceso de responsabilidad. Y mientras hablaba, cada palabra era un golpe suave al ego de quienes la habían ignorado, porque la historia que se tejía frente a ellos no era de lástima, era de valentía, de sacrificio, de resiliencia. El sheik, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente a escuchar la conversación. No interrumpió, solo observaba. Cuando Alejandra terminó, él asintió con respeto y dijo en voz baja pero firme: «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no permites que te quiten». Fue entonces cuando el silencio se volvió emocional, porque no eran solo palabras, era reconocimiento. Era un hombre poderoso reconociendo en una mujer latina, hermosa y hasta ayer invisible, un valor superior al que muchos con trajes caros jamás demostrarían. Y ese instante, más que todos los discursos del evento, fue el que empezó a abrir grietas en las estructuras de prejuicio que dominaban ese entorno. A partir de ahí, algo cambió, no solo en la manera en que miraban a Alejandra, sino en la manera en que ella se miraba a sí misma. Porque a veces, para sanar una herida profunda no basta con resistir, hace falta ser visto, ser escuchado. Y ese día, por fin, Alejandra fue escuchada, no por compasión, sino por justicia, no por caridad, sino por mérito. Y quienes antes la llamaban la muchacha del trapeador, ahora empezaban a preguntarse por qué nunca habían notado la fuerza que escondía su voz. Porque cuando una historia así se revela, nadie vuelve a mirar igual a quien la ha vivido. La noticia se esparció como un susurro poderoso por los pasillos del Gran Hotel Real. Alejandra, la empleada de limpieza, la que llevaba años barriendo en silencio, ahora caminaba junto al sheik como su intérprete oficial, su asesora cultural, su voz de confianza. El impacto fue inmediato. Los empleados se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. Algunos sonreían con orgullo discreto, otros no podían disimular su incomodidad, pero la realidad era imposible de negar. Ella había subido, y lo había hecho no por capricho del destino, sino por mérito, por determinación, por todo lo que había resistido en silencio. El sheik, firme en su decisión, exigió que Alejandra lo acompañara a cada actividad del evento, desde las conferencias hasta las reuniones privadas con empresarios y diplomáticos. Para todos los efectos, ella era ahora parte del Comité Internacional de Relaciones Culturales. Ramírez, tragándose su propio orgullo, no tuvo más remedio que aceptar. Intentó poner condiciones, limitaciones, excusas, pero el sheik fue claro: o ella o me retiro del evento. No había negociación posible, y así en cuestión de horas, Alejandra pasó de no tener permiso para entrar al salón ejecutivo a tener acceso a todos los espacios VIP del evento. Javier, el recepcionista que se burlaba de los acentos, fue apartado discretamente del equipo de atención al público. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. La arrogancia disfrazada de profesionalismo ya no tenía lugar. Era hora de abrir paso a la empatía, al profesionalismo real, al respeto merecido. Con el nuevo rol, Alejandra comenzó a descubrir un mundo que hasta entonces le había sido vedado. Participó de reuniones donde se hablaba de tratados, de inversiones, de cambio social. Y allí, sentada entre diplomáticos, no se sentía fuera de lugar, porque no lo estaba. Escuchaba con atención, tomaba notas, proponía ideas. Su experiencia en Medio Oriente, su dominio del idioma, su comprensión profunda de ambas culturas la convertían en un puente humano. Ella no solo traducía palabras, traducía intenciones, contextos, emociones. Y cada vez que hablaba, las miradas se centraban en ella, no con lástima, sino con admiración, porque estaba claro, Alejandra no era una improvisada, era una revelación. Aquel ascenso inmediato no era una concesión,
Era una justicia largamente postergada, y mientras caminaba por los pasillos con su nuevo gafete de intérprete oficial, con la cabeza en alto y el corazón sereno, Alejandra no se sentía diferente, porque en el fondo no había cambiado. Solo estaba siendo, por fin, vista como siempre había sido, y aunque sabía que el camino apenas comenzaba, también sabía que nunca más volvería a esconder su identidad, su historia, ni su voz. Porque una vez que te reconocen por lo que realmente eres, no hay forma de volver a ser invisible. El uniforme gris que Alejandra había usado por 6 años ahora parecía una contradicción. Caminaba por los pasillos del hotel como siempre lo había hecho, pero algo era diferente. No en ella, sino en los ojos de quienes la miraban. Donde antes había indiferencia, ahora había sorpresa. Donde había desprecio velado, ahora había respeto y un poco de vergüenza. Su presencia, antes invisible, se había vuelto imposible de ignorar. Ya no caminaba rápido, cabizbaja, empujando un carrito. Ahora caminaba erguida, con paso seguro, con una carpeta de documentos en una mano y un auricular en la otra, lista para traducir una reunión o acompañar al sheik a la próxima cita. Y mientras pasaba junto a quienes antes ni la saludaban, los saludaba ella con cortesía firme, porque la dignidad no se negocia. El sheik, en una de esas caminatas por los pasillos del evento, la miró y dijo con voz serena: «Es curioso cómo cambia la gente cuando empiezas a ser vista». Alejandra sonrió con una calma profunda y respondió: «Pero yo soy la misma de siempre». Esa frase quedó flotando en el aire, como una verdad incómoda para muchos, porque lo que había cambiado no era ella, era la forma en que el mundo la leía. Su identidad, su talento, su educación habían estado siempre allí, solo que ahora, con el foco sobre su historia, con el reconocimiento merecido, el entorno se veía obligado a admitir lo que por años habían ignorado. Invita, que antes era una muchacha bonita que limpia, ahora era la intérprete del sheik, experta en culturas árabes y latinoamericanas. Algunos empleados intentaban acercarse con sonrisas nuevas, como si quisieran borrar el pasado con palabras amables. Alejandra no era rencorosa, pero sí tenía memoria. Los escuchaba, los miraba y respondía con cortesía, sin excesos, porque el respeto no se mendiga, se construye, y ella lo había construido sola, con esfuerzo, con resiliencia, con noches sin dormir. Aún así no se sentía superior. No había arrogancia en su andar, solo humildad y una certeza nueva, la de saber que ya no tenía que demostrar nada, que su historia hablaba por sí misma, que sus pasos ahora dejaban huella, y ese nuevo lugar en el mundo, esa transformación silenciosa, no era solo para ella, era un espejo para muchos, una señal de que sí se puede, incluso cuando todo parece en contra, de que la superación no es una promesa vacía, sino una realidad posible cuando alguien, aunque sea uno solo, decide ver más allá de las apariencias. Alejandra, con su nuevo rol, no estaba solo abriendo puertas para sí misma, estaba abriendo ventanas en la mente de todos. Y esa, quizás, era la parte más hermosa de todo esto. Cuando las puertas de la suite presidencial se abrieron ante Alejandra, no fue como aquellas veces en las que entraba empujando el carrito de limpieza. Esta vez no llevaba guantes, ni baldes, ni productos desinfectantes. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la frente en alto. La suite era la misma: mármol blanco reluciente, cortinas de seda, flores frescas en jarrones tallados y un silencio elegante que siempre había parecido prohibido para ella. Pero ahora todo se sentía distinto, no por el espacio en sí, sino por el lugar que ella ocupaba dentro de él. Alejandra entró despacio, como quien pisa terreno sagrado, pero sin miedo, como quien no necesita permiso porque por fin entiende que pertenece. Miró a su alrededor y por un segundo dejó que el asombro le acariciara el alma. Se acercó a las ventanas panorámicas. La ciudad se extendía a sus pies como un mapa vivo. Recordó las veces que desde abajo soñaba con estar ahí arriba, no por vanidad,
sino por la simple necesidad de saberse capaz, y ahora estaba allí, no como espectadora, sino como protagonista de una historia que ella misma había escrito con silencios, esfuerzo y determinación. Tocó con los dedos el respaldo del sillón de cuero, respiró el perfume floral del ambiente y dejó que el eco de su propio paso le confirmara que todo era real. No era una ilusión, era la vida, devolviéndole lo que el mundo le había negado tanto tiempo: el reconocimiento, la justicia, la igualdad. El sheik, que entró detrás de ella, la observó con una sonrisa casi paternal. Le ofreció una taza de café árabe, servido en una pequeña copa dorada. Ella la tomó, agradecida, y se sentó frente a él. Hablaron durante horas, de política, de literatura, de las diferencias y similitudes entre sus pueblos, de cómo la cultura puede unir cuando se la mira con curiosidad y no con miedo. Y mientras hablaban, Alejandra se dio cuenta de que esa conversación, ese espacio, esa confianza, no se la habían regalado, se la había ganado, con años de resiliencia, con cada página leída en soledad, con cada lágrima convertida en sabiduría. Esa noche, al quedarse sola por unos minutos en la suite, se acercó al espejo del baño, uno de cuerpo entero, con luces tenues, y se miró largamente. No se reconocía como una nueva mujer, se reconocía como la misma de siempre, pero ahora completa. Ya no tenía que esconderse tras un uniforme ni detrás de las paredes del anonimato, porque lo que había conquistado no era lujo, era confianza, era el derecho a ocupar su lugar, no como excepción, sino como quien siempre debió estar ahí. Y en ese reflejo vio algo más, la promesa de que muchas otras mujeres, tantas como ella, también podían llegar. Solo necesitaban ser vistas. Fue al final de una jornada larga, tras horas de reuniones, traducciones y charlas cruzadas, que ocurrió lo inesperado. Alejandra se encontraba revisando la agenda del día siguiente cuando el sheik, con la serenidad de quien no necesita levantar la voz para ser escuchado, le dijo: «He trabajado con muchas personas en muchos países, pero pocas veces he conocido a alguien con tu nivel de talento y comprensión cultural. Me gustaría hacerte una propuesta». Alejandra levantó la mirada, sorprendida. El tono del sheik no era ceremonial, era humano. Había algo sincero en su mirada, algo que traspasaba los formalismos. «Quiero ayudarte a terminar tus estudios», continuó. «Puedo ofrecerte una beca completa para que concluyas tu posgrado donde quieras. Y, si estás dispuesta, quiero que trabajes conmigo como consultora de relaciones interculturales para Medio Oriente y América Latina». Por un instante, Alejandra no supo qué decir. Era demasiada información, demasiada emoción contenida. ¿Una beca? ¿Un puesto real? ¿Con sueldo? ¿Con estabilidad? ¿Con proyección? No era un favor. Era una oportunidad construida sobre el mérito, sobre años de esfuerzo silenciado. En sus oídos aún resonaban las veces que le dijeron: «No estás calificada, no hablas suficiente inglés, esto no es para ti». Y ahora ese no se rompía en mil pedazos frente a ella. Las lágrimas le llegaron a los ojos, pero no cayeron. No quería que pensaran que estaba débil, aunque por dentro todo su ser temblaba, porque esta era la transformación con la que había soñado, pero que nunca se había permitido imaginar tan de cerca. El sheik no presionó, solo le dijo: «Piénsalo, no quiero que lo hagas por gratitud, quiero que lo hagas porque lo mereces». Y esas palabras, pronunciadas con tanta humildad desde alguien con tanto poder, se clavaron en el corazón de Alejandra como un bálsamo, porque por fin alguien no solo veía su valor, sino que lo validaba sin condiciones, sin pedirle que cambiara, sin exigirle que se adaptara. Solo le ofrecía el espacio para ser quien ya era, pero en voz alta. Era un puente abierto hacia un nuevo mundo, y también un acto de fe, porque confiar en alguien que ha sido invisible tanto tiempo también es una forma de esperanza. Esa noche, sola en su pequeña habitación del personal, Alejandra miró el techo sin poder dormir.
Tenía la propuesta impresa en una hoja. La leyó una y otra vez. Sus dedos rozaron las palabras: consultora cultural, beca total, colaboración intercontinental. Era todo real, pero con Pincentos. Esa realidad llegó también el peso de una pregunta que aún no sabía responder. ¿Y su familia? ¿Y su madre? ¿Y su hermana que aún dependía de ella? Porque a veces, cuando la vida por fin te da lo que mereces, lo más difícil no es decir sí. Es saber si puedes cargar con todo lo que ese sí implica. Alejandra despertó con los ojos ardiendo. No había dormido más de 2 horas. Aquel papel con la propuesta del sheik seguía sobre su mesita de noche, como una promesa silenciosa que brillaba entre la oscuridad de sus pensamientos. No era la oferta lo que le quitaba el sueño, era lo que tendría que dejar atrás para aceptarla. Su madre había recaído. La llamada del hospital la había tomado por sorpresa, justo después de la cena de gala. Otra crisis respiratoria, otro ingreso de urgencia. Su hermana menor, Valeria, no lo decía con palabras, pero Alejandra sabía que estaba agotada. Todo lo que habían construido para sostener la casa dependía de ella. ¿Cómo decir sí a una vida nueva si aún era el pilar de la antigua? La culpa se le instaló en el pecho como una piedra. No era fácil hablar de superación cuando aún había tanto que sostener. Tomó el primer taxi al hospital al amanecer. El uniforme, aún planchado del día anterior, ahora parecía pesado, como si cargara con todo lo que no sabía decidir. Entró en la habitación de su madre con el corazón en la garganta. La encontró dormida, con los tubos conectados y una expresión de cansancio que partía el alma. Valeria estaba junto a la ventana tomando café frío en un vaso de plástico. Cuando Alejandra le contó lo que estaba pasando, no hubo reproches, solo un largo silencio. Luego, Valeria le tomó la mano y le dijo, bajito: si tú no haces esto ahora, ¿cuándo lo harás? Nosotros encontraremos cómo arreglarnos, pero tú tienes que volar. Esa frase la quebró por dentro, porque hasta ese momento había pensado que era ella quien sostenía a su familia, y ahora entendía que su familia también la sostenía a ella. Cuando su madre despertó, Alejandra intentó mantener la compostura, pero bastó una mirada para que su madre supiera que algo grande estaba en juego. Alejandra le contó todo: la beca, el nuevo trabajo, la posibilidad de volver a estudiar, de viajar, de ser reconocida por lo que era. Su madre escuchó en silencio, y luego con la voz suave pero firme que siempre la había guiado, le dijo, ahora es tu turno. La vida también es tuya, mija. No sigas viviendo para cuidar lo que ya cuidaste suficiente. Nosotras vamos a estar bien. Y en esas palabras hubo algo más que permiso. Hubo liberación, confianza, la certeza de que cuando el amor es verdadero, también sabe soltar. Esa conversación cambió algo profundo en Alejandra, porque no se trataba solo de elegir un camino profesional. Se trataba de aceptar que merecía ese camino, que podía ser mujer, hija, hermana y aún así ser libre, que su potencial no traicionaba a nadie, que la determinación no es egoísmo, es vida. A veces, las decisiones más difíciles son las que abren las puertas más amplias. Y en el fondo ella lo sabía. Lo que su madre y su hermana acababan de regalarle no tenía precio. Le estaban dando alas, y ahora era su deber usarlas. Esa misma tarde, mientras el sol se filtraba por las persianas metálicas del hospital, Alejandra se sentó al borde de la cama de su madre. Valeria, apoyada en el marco de la puerta, sostenía una bolsa con pan dulce y café recién hecho. Nadie hablaba. No hacía falta. El silencio entre ellas estaba lleno de significado. Alejandra apretaba la mano arrugada de su madre, como si al hacerlo pudiera retrasar el tiempo, alargar los días, aplazar la decisión. Había algo en su mirada que pedía perdón por siquiera pensar en irse. Pero también había algo más profundo, la necesidad de sentirse autorizada a soñar, a permitirse ese crecimiento que la vida le ofrecía por primera vez sin condiciones. «No me mires así», dijo su madre,
rompiendo el silencio con una voz débil pero firme. «Yo sé lo que estás pensando». Alejandra intentó responder, pero solo le salieron lágrimas. Entonces su madre continuó, con esa sabiduría de quien ha vivido más con el corazón que con los años. «Tú te has partido el alma por nosotras. Te callaste tantos sueños para cuidarme, para cuidar esta familia. Pero ahora es tu turno, mija. Esta vida también te pertenece. No tengas miedo de ir tras lo que mereces. No te sientas culpable por ser feliz». Valeria se acercó, dejando el café sobre la mesita, y se sentó al lado de ambas. «Te vamos a extrañar», dijo con la voz quebrada. «Pero podemos con esto. Tú ya hiciste más de lo que cualquiera hubiera hecho. Ahora nos toca a nosotras sostenerte un poco». Fue entonces cuando Alejandra entendió que superarse no significa dejar a los demás atrás, que irse no es abandonarlos, sino abrir un camino que puede traer luz a todos, que el amor verdadero no encadena, empuja hacia adelante. En ese cuarto de hospital, con el olor a alcohol y las sábanas ásperas, ocurrió algo más poderoso que cualquier contrato o beca. Ocurrió la liberación emocional, la bendición de su madre, la confianza plena de su hermana, la paz que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, cuando volvió al hotel, no tenía más dudas. Iba a aceptar la propuesta, no por ambición, no por orgullo, sino porque entendía que era parte de algo mayor, que su transformación no era solo personal, era colectiva, porque una mujer que se atreve a cambiar su vida puede también cambiar la de otras. Alejandra ya no caminaba entre dos mundos, ahora era un puente entre ellos. La mañana siguiente llegó con un sabor extraño, una mezcla de determinación y desconfianza que Alejandra no lograba sacudirse del pecho. Subió al despacho de la administración con la propuesta firmada del jeque entre las manos. Iba a comunicar oficialmente su decisión. Aceptaba la oferta. Estaba lista para cerrar un ciclo con dignidad. Pero al abrir la puerta, lo que encontró no fue respeto, fue emboscada. Allí estaban sentados el señor Ramírez, director del hotel, y Javier, el recepcionista de siempre, con una expresión que oscilaba entre la soberbia y la venganza. Sobre la mesa, una carpeta abierta. Silencio frío, miradas calculadas. «Señorita Hernández», comenzó Ramírez, sin levantar los ojos de los papeles, «lamentamos informarle que al aceptar una propuesta laboral externa, está incumpliendo cláusulas fundamentales de su contrato con este hotel». Alejandra frunció el ceño, confundida. «¿Qué cláusulas?». Javier no tardó en intervenir, con esa sonrisa venenosa que siempre escondía detrás de la cortesía falsa. «Exclusividad, lealtad institucional, confidencialidad. Está todo aquí. No podemos permitir que esta situación continúe sin consecuencias». Eran palabras vacías, frases diseñadas para infundir miedo, para recuperar el control sobre una mujer que hasta hace poco creían tener encasillada. Pero lo que en realidad estaban mostrando era miedo. Miedo a perder poder, miedo a que una mujer latina, hermosa y hasta entonces invisible, pudiera sentarse en mesas donde ellos jamás fueron invitados. La estaban castigando por atreverse a cambiar, por salirse del molde, por levantar la cabeza. Alejandra respiró hondo, tomó la carpeta con calma, la hojeó con atención, línea por línea. No había ninguna mención de exclusividad, ninguna cláusula que impidiera una colaboración externa. Nada de lo que decían tenía sustento legal. Era una maniobra desesperada, una trampa mal armada. Y entonces, con la voz serena y los ojos bien firmes, dijo: «No voy a permitir que me intimiden. He trabajado aquí con respeto durante 6 años, pero mi historia no empieza ni termina en este lugar. Tengo derechos, tengo pruebas, y si hace falta, voy a defenderlos en la justicia, porque mi valor no depende de su permiso». Ramírez se removió en su silla. Javier tragó saliva. Nadie dijo nada. Lo sabían, sabían que no podían contra ella. No esta vez. Alejandra ya había consultado a un abogado. El propio jeque le había facilitado uno, y tenía todo documentado. Cada amenaza, cada documento falso,
cada intento de manipulación. El juego se les había acabado. Y fue ahí, en ese espacio hostil, donde antes había sentido miedo, donde entendió algo profundo. El verdadero empoderamiento no es que alguien te dé poder, es dejar de entregárselo a quienes nunca lo merecieron. Alejandra ya no pedía ser vista, ahora exigía ser respetada, y esa diferencia marcaba el inicio de una nueva vida. A los pocos días, el despacho legal del jeque envió un comunicado formal al hotel, desmintiendo punto por punto cada acusación lanzada contra Alejandra. Los abogados habían revisado el contrato original que ella había firmado años atrás, y era claro, no existía ninguna cláusula de exclusividad, ni de lealtad institucional, ni de confidencialidad que le impidiera aceptar una propuesta externa. Todo lo que Ramírez y Javier habían intentado hacer se derrumbaba ante el peso de la verdad legal y ética. Alejandra, con serenidad y documentos en mano, se presentó de nuevo ante la gerencia, pero esta vez no iba a justificar nada. Iba a poner límites, firmes, claros, inquebrantables, con la voz firme, sin alzar el tono, pero con la fuerza de quien ha sido silenciada demasiadas veces, dijo: «He cumplido con cada una de mis funciones durante 6 años. He representado a este hotel con profesionalismo, incluso cuando nadie me conocía. Ahora, que se me presenta una oportunidad legítima, tratan de aplastarme con mentiras. No lo voy a permitir. Exijo respeto. Y si insisten en este camino, no dudaré en demandar». Ramírez, que ya no tenía la misma seguridad en la mirada, bajó los ojos. Sabía que la estaban perdiendo. Sabía que habían subestimado su determinación, que pensaron que podían mantenerla contenida con miedo, pero no conocían su historia. No conocían los años en que Alejandra se educó sola en la madrugada, no sabían del idioma aprendido mientras cuidaba niños ajenos. No sabían que esta mujer no era solo una empleada, era una fuerza en marcha, una mujer con potencial, con confianza en sí misma, con la convicción de que su camino recién comenzaba. Javier intentó esbozar una excusa, pero fue interrumpido por un miembro del equipo jurídico del hotel que ya había recibido la notificación oficial del despacho del jeque. Todo estaba en regla. Legalmente Alejandra no solo tenía derecho a aceptar la oferta, sino que había sido víctima de una tentativa de discriminación laboral evidente. El silencio se hizo espeso en la sala. Nadie más habló, porque cuando la justicia se pronuncia con firmeza, no hay argumento que valga, y esa justicia no venía solo de un tribunal, venía del peso de los hechos, del reconocimiento tardío de un talento que ya no podía ser ocultado. Cuando Alejandra salió de esa reunión, no lo hizo como quien se escapa de una batalla. Lo hizo como quien sale de una guerra con la frente en alto. Había defendido no solo su trabajo, sino su identidad, su historia, su derecho a soñar, y comprendió, mientras cruzaba el pasillo bajo la mirada de empleados que ahora la admiraban en silencio, que a veces la victoria no se grita, se camina, paso a paso, con dignidad intacta. En cuestión de días, todo cambió, de manera silenciosa, casi imperceptible al principio, pero irreversible. Ramírez, presionado por la intervención legal y temiendo por su cargo dentro de la cadena internacional de hoteles, se vio obligado a recular. No hubo disculpa pública, pero sí una instrucción clara desde la dirección general. Alejandra debía ser tratada como ejecutiva invitada, no como empleada subalterna. Esa orden, llegada por escrito desde la sede en Dubái, pesaba más que cualquier prejuicio local, y con esa decisión se cerró un ciclo de discriminación disfrazada de burocracia. A partir de ese momento, Alejandra dejó de ser la que traduce al jeque y pasó a ser la asesora cultural del evento. Una presencia respetada, una figura de autoridad. Javier, por su parte, fue transferido de forma discreta a otra unidad, en un destino menor, sin funciones de cara al público. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, pero hubo justicia, una justicia callada, firme, que puso las cosas en su lugar. Los empleados que antes no miraban a Alejandra,
Ahora bajaban los ojos al cruzarse con ella, no por culpa, sino por reconocimiento tardío. Algunos se acercaron con gestos amables, otros simplemente no supieron cómo disculparse. Alejandra aceptó todo con humildad, sin triunfalismos, porque su objetivo nunca fue humillar a nadie, sino recuperar su lugar en el mundo. Y ahora que lo tenía, lo ocupaba con calma, con profesionalismo, con el tipo de autoridad que no necesita imponerse, se siente. Las dinámicas dentro del hotel se ajustaron con rapidez. En reuniones internas ya se la convocaba como parte de las decisiones. Sus opiniones eran escuchadas con atención, su experiencia valorada. Su voz, finalmente, tenía eco, y fue allí, en medio de esa transformación, que comprendió una verdad profunda. No se trata solo de lograr un ascenso, se trata de recuperar el respeto, el que le habían negado, el que había tenido que construirse sola. Alejandra no había pedido un lugar en la cima. Ella había trabajado en silencio, año tras año, hasta que la cima se vio obligada a mirarla. Y quizá lo más impactante no fue el cambio en las estructuras del hotel, sino el que se generó en el imaginario colectivo. Porque cuando alguien como Alejandra, una mujer latina, bella, invisibilizada durante años, se hace visible por su propio mérito, muchas otras personas comienzan a cuestionarse. ¿A quién más estamos ignorando? ¿Qué otros talentos hemos dejado de ver por puro prejuicio? Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. No en los títulos, no en los ascensos, sino en las conciencias que despiertan. El salón principal estaba lleno. Luces tenues bañaban las paredes de mármol mientras las cámaras de televisión se acomodaban para la transmisión en vivo. El evento más esperado de la Conferencia Internacional de Inversiones acababa de comenzar. El discurso del jeque Hassan al-Mansur, quien, contra todo protocolo, había solicitado compartir el escenario con una mujer que nadie esperaba ver allí, Alejandra Hernández. Vestía un conjunto elegante, sobrio, sin pretensiones, su cabello recogido con cuidado, y en su rostro una mezcla de serenidad, gratitud y confianza. Subió al escenario entre aplausos discretos y miradas incrédulas. Era la primera vez que una ex empleada del área de limpieza tomaba la palabra en un evento de ese nivel, pero lo que nadie sabía era que su voz estaba a punto de transformar todo. El jeque habló primero. Con calma, con sabiduría, habló sobre las barreras invisibles entre culturas, sobre cómo el verdadero poder se encuentra en la empatía. Luego se dio el micrófono a Alejandra. Hubo un instante de silencio, ese tipo de silencio que solo se produce cuando el alma se prepara para escuchar algo que sabe que no va a olvidar. Ella comenzó agradeciendo, no por cortesía, sino desde el corazón. Agradeció a su familia, a su madre, a su hermana. Agradeció al jeque por haberla visto, no por sus títulos, sino por su identidad. Y entonces, como si abriera una herida con palabras suaves, comenzó a contar su historia, sin dramatismo, sin orgullo, solo con verdad. Habló de los años trabajando en casas ajenas, de las noches estudiando en secreto, de cómo ser invisible duele más que cualquier salario injusto, de cómo el idioma, a veces, no es lo que hablas con la boca, sino lo que dices con tu dignidad. Habló del prejuicio, del miedo a levantar la voz, de la constante sensación de no pertenecer, pero también habló de la transformación, de lo que pasa cuando una mujer deja de pedir permiso para ocupar su lugar. Habló de educación, de resiliencia, de la fuerza que nace cuando alguien te dice, yo creo en ti. Y cuando terminó, el salón entero se puso de pie, no por obligación, por emoción, por reconocimiento, por inspiración. Ese aplauso fue más que un gesto, fue un cierre simbólico a años de silencio. Fue la apertura de una nueva narrativa, porque en ese escenario no había una historia de caridad ni un caso curioso. Había una mujer de carne y hueso que encarnaba el cambio que muchos dicen querer ver en el mundo, pero pocos se atreven a provocar. Y al bajar del escenario,
Con lágrimas contenidas y el corazón latiendo fuerte, Alejandra supo que no solo había contado su historia, había contado la de miles, la de todos los que alguna vez fueron ignorados, pero jamás dejaron de soñar. Después del discurso, mientras la multitud comenzaba a dispersarse y los flashes de las cámaras parpadeaban sin parar, Alejandra fue abordada por decenas de asistentes. Algunos la felicitaban con entusiasmo genuino, otros simplemente la miraban en silencio, como quien acaba de presenciar algo que aún no sabe cómo procesar. Pero fue una joven tímida, de cabello rizado y cuadernos en la mano, quien se acercó con los ojos brillando de emoción. Tendría unos 17 años. Se llamaba Rocío. Llevaba una credencial de estudiante y una mochila raída colgada al hombro. Se paró frente a Alejandra, nerviosa, y dijo con voz temblorosa: «Perdón, ¿usted cree que yo también podría aprender árabe algún día?» Alejandra se agachó un poco para estar a su altura, sonrió con calidez y respondió: «Claro que sí, no hay idiomas imposibles, solo caminos que se hacen paso a paso. Si yo pude, tú también puedes». Esa frase fue más que una respuesta, fue una semilla. Porque en ese momento, Rocío no solo vio a una mujer que hablaba otro idioma, vio a alguien que había cruzado barreras, que había convertido su invisibilidad en poder. Vio a una referente, a una posibilidad viva de lo que ella misma podía llegar a ser. Alejandra tomó un papel de su bolso, anotó el nombre de una biblioteca comunitaria donde había aprendido sus primeras palabras en árabe y se lo entregó. Le puso una mano en el hombro y le dijo: «Empieza por ahí, lo demás vendrá». Ese tipo de encuentros comenzaron a repetirse. Durante los días siguientes, Alejandra recibió correos, mensajes, cartas anónimas de mujeres que trabajaban en otros hoteles, en casas particulares, en cocinas y lavanderías. Algunas le decían que habían dejado de estudiar y ahora querían volver. Otras le contaban que llevaban años escondiendo su talento por miedo al rechazo. Alejandra las leía una por una, con los ojos llenos de emoción, porque entendía que su historia no era una excepción, era una puerta abierta. Y en esa nueva etapa de su vida, sabía que no bastaba con ocupar espacios, había que ayudar a abrirlos para otras. Poco a poco, comenzó a ofrecer charlas en asociaciones culturales, a organizar talleres gratuitos sobre traducción, comunicación intercultural y derechos laborales para trabajadoras domésticas. No era un gesto heroico, era un acto de responsabilidad, porque cuando una voz silenciada se hace escuchar, tiene el poder de despertar muchas otras. Alejandra ya no era solo una mujer que hablaba árabe, era símbolo de resiliencia, de esperanza, de que sí es posible cambiar la narrativa, incluso cuando todo parece estar en contra. 3 meses después, Alejandra caminaba por los pasillos de una universidad internacional, con libros en la mano, un café en la otra y una sonrisa imposible de ocultar. Había vuelto a estudiar, no como un sueño aplazado, sino como una realidad conquistada con determinación. Su tesis en literatura comparada, centrada en la representación de la mujer en la narrativa árabe latina, estaba casi terminada. Cada palabra escrita llevaba el peso de sus años en silencio y la fuerza de su identidad finalmente reconocida. No era fácil equilibrar el trabajo con los estudios, pero lo hacía con la certeza de que ahora todo tenía sentido, porque su historia ya no era un obstáculo, era mérito, era carta de presentación. Paralelamente, su rol como directora de Relaciones Interculturales para América Latina y Medio Oriente comenzó a tomar forma oficial. Fue nombrada con todos los honores en una ceremonia discreta, pero llena de significado. Desde entonces, viajaba entre países, organizaba encuentros, mediaba conflictos culturales y creaba puentes donde antes solo había muros. Cada vez que se sentaba a negociar entre embajadores, líderes empresariales o educadores, lo hacía no desde la teoría, sino desde la experiencia. Ella entendía lo que significaba ser invisible, lo que costaba cruzar las barreras del idioma, de la clase social, del prejuicio.
Y por eso su trabajo tenía un impacto que iba más allá de lo técnico. Era transformador. Pero a pesar de los aviones, las reuniones y los títulos, Alejandra nunca perdió el contacto con sus raíces. Mantenía videollamadas diarias con su madre y su hermana, visitaba su antiguo barrio cada vez que podía y colaboraba con fundaciones que trabajaban con mujeres trabajadoras. Tenía un escritorio nuevo, una oficina elegante, pero aún conservaba, enmarcado sobre una repisa, su antiguo gafete de limpieza, no como nostalgia, sino como testigo silencioso de todo lo que había vivido. Cada vez que lo miraba, recordaba que ninguna versión de sí misma había sido un error. Todas habían sido necesarias. Cada una le enseñó algo. Cada etapa formó su resiliencia. Y así, entre vuelos y libros, entre discursos y silencios íntimos, Alejandra construía su nueva vida. No perfecta, no fácil, pero profundamente auténtica. Su historia ya no era solo suya, era inspiración para otras. Era prueba de que sí se puede salir del anonimato sin perder la esencia, de que el talento necesita solo una oportunidad para florecer, y que cuando una mujer toma la decisión de ocupar el lugar que merece, no hay sistema que pueda contener su vuelo. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandra comprendiera que su nueva posición no era solo un logro personal, sino también una responsabilidad colectiva. Ahora que tenía voz, recursos y poder de decisión, no podía ignorar a quienes seguían en la sombra, esperando una oportunidad como la que ella había tenido. Y lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, a las personas que, como ella, habían sido invisibles por años. Fue entonces cuando pensó en Carmen, una recepcionista del hotel, madre soltera, brillante, políglota, pero siempre postergada. Alejandra la conocía desde sus días como empleada de limpieza, sabía de su potencial, sabía de su historia, así que la llamó y le ofreció una vacante en el área administrativa de Relaciones Internacionales. Carmen no pudo evitar llorar. Por primera vez, alguien la veía. Ese fue solo el comienzo. Alejandra comenzó a crear una pequeña red de mujeres que habían pasado por lo mismo que ella: trabajadoras domésticas, meseras, operarias, cuidadoras, no desde una lógica de caridad, sino desde el reconocimiento del mérito, de la valentía silenciosa que cada una cargaba. Propuso un programa de becas para estudios técnicos en comunicación intercultural, impulsó talleres gratuitos sobre idiomas y liderazgo femenino en Mindemis, barrios vulnerables, y fundó un programa de mentoría para empleadas en hoteles de lujo. Lo llamó Voces Latinas, porque si algo había aprendido era que el idioma más poderoso es aquel que nace de la verdad. A menudo regresaba al hotel donde todo comenzó, no como empleada, no como huésped, sino como referente. Caminaba entre los mismos pasillos que antes barría y saludaba a cada rostro conocido con afecto y respeto. Algunos la miraban aún con asombro, otros con admiración, pero lo más importante era que muchas la miraban con esperanza, porque su historia había sembrado una certeza nueva. Sí es posible, sí se puede salir del anonimato sin perder el alma, sí se puede transformar la adversidad en camino, y sí, hay lugar en el mundo para mujeres como ellas, que durante años sostuvieron todo sin pedir nada. Y mientras su nombre comenzaba a circular en conferencias internacionales, en medios, en universidades, Alejandra jamás dejó de insistir en algo: que el verdadero empoderamiento es colectivo, que cada historia de superación individual es, en el fondo, un eslabón de una cadena mucho mayor, que transformar vidas alrededor no es una opción, es una misión. Y por eso, cada vez que una nueva mujer encontraba su voz, ella sentía que algo en el mundo se acomodaba un poco mejor. Era una tarde tranquila. El sol entraba por la ventana de su nueva oficina, bañando de luz cálida las paredes color marfil. Alejandra estaba sola, revisando algunos informes, cuando su mirada se detuvo en un marco de madera clara apoyado sobre la estantería. Dentro, cuidadosamente conservado, estaba su antiguo gafete del hotel. Alejandra Hernández,
Departamento de limpieza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Se levantó, lo tomó entre las manos y lo observó como quien sostiene una reliquia, no con vergüenza, sino con ternura, porque ese pequeño rectángulo de plástico resumía años de lucha, silencios, injusticias, pero también resiliencia, profesionalismo y una fuerza que nadie había podido aplastar. Con los dedos acarició las letras ya desgastadas, cerró los ojos, recordó los pasillos que recorrió tantas veces con la cabeza baja, las veces que sintió que no importaba, que no tenía futuro, que su talento no era suficiente frente al peso de los prejuicios. Recordó las lágrimas ocultas entre sábanas blancas recién lavadas. Recordó el olor del cloro, el crujido del carro de limpieza, la soledad que tantas veces disimuló con una sonrisa. Pero ahora todo eso había cambiado. Y sin embargo, nada de lo vivido era un error. Todo había sido necesario. Cada paso, cada silencio, cada intento de rendirse, que terminó en una nueva decisión de seguir. Se sentó frente a su escritorio, colocó el gafete con cuidado en su lugar y murmuró en voz baja: «Todas las versiones de mí fueron importantes. Ninguna fue un error». Lo dijo no como una frase para consolarse, sino como una verdad que había necesitado años para aceptar, porque no se llega a la autenticidad sin antes haber atravesado la duda. No se alcanza la confianza sin antes haber vivido la invisibilidad. No se valora la dignidad hasta que alguien intenta quitártela. Y ahora que había cruzado todo eso, ahora que estaba de pie, Alejandra sabía que cada etapa de su vida había tenido un propósito. Miró el reloj. Pronto tendría una videollamada con una joven emprendedora en El Cairo, interesada en formar parte de su red de mujeres líderes. Se levantó, respiró hondo y sonrió, porque entendía que su historia no terminaba allí. Al contrario, apenas comenzaba, y con cada paso, con cada palabra compartida, seguiría dejando huellas, no para ser admirada, sino para que otras supieran que también podían caminar. El auditorio estaba lleno. Era la inauguración oficial de la nueva Oficina Internacional de Relaciones Interculturales, una iniciativa liderada por Alejandra que conectaría comunidades de América Latina y Medio Oriente con proyectos educativos, culturales y diplomáticos. En el escenario, junto a figuras importantes de la política, la educación y la empresa privada, Alejandra tomaba el micrófono una vez más. Pero esta vez no era una invitada. Era la anfitriona, la impulsora, la directora, la voz que, años atrás, nadie había querido escuchar. Ahora era celebrada como símbolo de cambio, de esperanza, de superación. Se hizo silencio. Todos esperaban su discurso, pero ella no comenzó con cifras ni con protocolos. Miró al público con calma, respiró profundo y dijo: «Aprendí algo que quiero compartirles. El idioma más poderoso no es el que hablamos con la boca, sino el que expresamos con nuestras acciones». Se detuvo. Dejó que esas palabras flotaran en el aire. «Durante años hablé árabe, inglés y español, pero ninguno de esos idiomas me habría servido si no aprendía a hablar desde mi dignidad, desde mi autenticidad, desde el respeto a mi historia». Las cámaras grababan. Algunos ya comenzaban a tomar notas, pero otros simplemente la miraban, conmovidos, conectados desde ese lugar donde no hacen falta traducciones. Si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, quiero que sepas algo. Tu historia importa. Tu camino no es menos valioso porque haya comenzado lejos de los reflectores. A veces, las historias más poderosas nacen en el silencio. Y con esa frase, no solo cerraba un discurso, cerraba un ciclo, uno que no terminaba con ella, sino que se abría hacia otros, porque inspirar no es convencer, es encender algo en el otro, y en esa sala, muchos comenzaron a verse reflejados en esa mujer que había pasado de limpiar pisos a construir puentes entre culturas. La ciudad se extendía ante sus ojos como un tapiz de luces y movimiento. Desde el ventanal de su nuevo apartamento, un espacio cálido lleno de libros, plantas y mapas del mundo,
Alejandra observaba el horizonte con una taza de té entre las manos. Era de noche. Una brisa suave entraba por la ventana entreabierta, moviendo ligeramente las cortinas. A lo lejos, las bocinas de los autos y las risas lejanas recordaban que el mundo seguía girando. Pero en ese instante, el tiempo se había detenido solo para ella. Estaba sola, pero no vacía. Por primera vez en años, sentía una paz real, una calma profunda, de esas que no se compran ni se explican, solo se viven. Se acercó al cristal, apoyó la frente un instante y dejó que el vapor tibio de su respiración empañara ligeramente el vidrio. Allí, entre su reflejo y las luces de la ciudad, se vio de verdad, no como una ejecutiva, ni como una extrabajadora, ni como una mujer latina que había vencido las estadísticas. Se vio como Alejandra, completa, con cicatrices, sí, pero con confianza, con memoria, con una historia que ya no ocultaba. Y mientras los autos pasaban abajo y la vida seguía, murmuró para sí misma, como una declaración suave, íntima, que no necesitaba testigos. Yo no cambié, solo dejé que el mundo me viera de verdad. Esa frase no era un final, era un renacimiento, porque su esencia seguía intacta, la misma joven que leía en la lavandería, que lloraba en silencio mientras pasaba el trapeador, que traducía cuentos árabes entre sábanas, pero ahora era visible, visible con propósito, y eso lo cambiaba todo. No se trataba de poder, se trataba de autenticidad, de vivir con los pies firmes en su historia y la mirada puesta en el futuro, y así, mientras la noche caía y la ciudad respiraba, Alejandra se quedó allí un rato más, silenciosa, sonriendo, sintiendo, agradecida no por lo que había ganado, sino por lo que había descubierto, que la verdadera transformación empieza cuando decides mirarte con los ojos que siempre mereciste, y dejas que los demás, al fin, también lo hagan. Y así termina esta historia, pero tal vez lo que más importa no es cómo terminó, sino todo lo que despertó en el camino. Porque Alejandra no solo rompió las barreras de un idioma o de una estructura social, ella rompió el silencio, rompió la idea de que una persona debe quedarse en el lugar donde la sociedad la colocó. Y si algo queda claro después de vivir esta historia con el corazón, es que todos tenemos un momento en que el mundo se ve obligado a escucharnos, y cuando llega, hay que estar listos. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tu propio camino, en tus decisiones, en tus silencios, te invito a que dejes un comentario aquí abajo. ¿Cuál fue el momento en que tú sentiste que eras invisible y lograste brillar? Queremos leerte, queremos que tu voz también sea parte de este espacio. Tu comentario puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Si este video te inspiró, por favor, deja un me gusta. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias con alma. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. No te imaginas lo importante que es tu apoyo para que podamos seguir compartiendo relatos como este. Y si esta historia te conmovió, espera a ver la siguiente que tenemos preparada para ti. Haz clic en el video que aparecerá aquí, en la pantalla. Es una historia aún más profunda que habla de fe, perdón y redención. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Nos vemos en el próximo video.